¿Qué hizo que tú tomes la decisión de decir, no sé, voy a probar con Eric? Estábamos buscando algún buen mentor de acá y fue donde saliste tú y se adaptaba mucho a mi perfil, ¿no? 21 años, había empezado, en menos de un año había construido cierto patrimonio, había tenido el caso de éxito más joven de Joseph. Por un azar del destino apareció la palabra e-commerce y fue ahí donde mi foco se metió y no paró de estar en esa palabra hasta la fecha de hoy, ¿no? No sabía nada de esa parte, logística, números, no sabía absolutamente nada. Yo te pregunté eso, ¿no? Necesito esto, me lo respondiste y me puse a actuar y a los 15 días yo ya tenía mi primera venta. Y a la semana que hicimos, pagamos una deuda gigante con el banco, que era una soga, y lo pagamos cash. O sea, llevar a tu mamá a comer a un buen restaurante, que pueda vestirse bien ahora mismo, que esté tranquila, que tenga una paz mental ella. Realmente te transmite una tranquilidad que al final va a llegar a tu propio negocio. O sea, es un ganar-ganar. Gente, ¿qué tal? Justamente aquí me encuentro con Marcelo, un chico, la verdad, que a mí me sorprendió bastante cuando arrancó por el tema de la mentalidad con la cual inició en el programa. Preséntate, hermano, para ir para la gente que no te conozca. Bueno, tu nombre, edad y qué hacías antes de querer empezar en e-commerce. ¿Qué tal? Bueno, ya sabrán, Marcelo Carrasco. Ahora mismo tengo 22 años recién cumplidos porque hace un par de meses recién llegué a los 22. Llevo mucho tiempo en el marketing digital, un par de años ya, que le he metido bastante al tema de mentorías, de crear mentorías, infoproducción. Por ahí algunos saca David Turu. Esa fue mi introducción al marketing. Un mundo muy competitivo, pero siendo honestos, el e-commerce es un negocio muy estable, eso es verdad. Bacán, hermano. Pero antes por ejemplo, ingresar acá al programa, ¿en qué situación estabas? ¿Estabas trabajando? Claro, siendo honesto, como llevo 2 años en marketing, obviamente a lo que yo aspiraba era buscar algún influencer, prospectaba bastante para que alguien me diera el visto bueno de llevarle la infoproducción. Cometí muchos errores, tuve que aprender mucho sobre la marcha. Hubo etapas donde obviamente no salía ningún proyecto estable, un proyecto que sea interesante y tenía que buscar trabajo presencial. Tenía que, por más que hubiera trabajado con gente de muchos seguidores, tenía que seguir buscando algún trabajo, inclusive con el sueldo base, posiblemente para apoyar en casa, hasta que fue donde, por un azar del destino, apareció la palabra e-commerce y fue ahí donde mi foco se metió y no paró de estar en esa palabra hasta la fecha de hoy, ¿no? Brutal, brutal, hermano. Y en ese momento, ¿qué era lo que más te frustraba cuando estabas en esa situación? Obviamente el dinero, ¿no? Estar presionado económicamente, ya sea con mi mamá, con la familia, día a día tener que saber que hay alguna deuda que pagar, que se puede estar mucho mejor, no sé, estar apretados con la economía, porque igual mi mamá genera sus ingresos, mis ingresos eran fluctuantes, esa es la palabra, que no sabía si este mes iba a estar, si el otro mes no iba a estar. Yo trabajaba con los influencers un mes entero sin paga alguna, para que al final de mes recién nos depositaran el 50% de lo que se hubiera hecho tras vender una mentoría. Entonces, podía haber estado un mes muy positivo para los siguientes 2 meses y de ahí no tener otro proyecto. Porque como te digo, es constantemente prospectar. Por más que tengas cierto nombre y tal, seguir prospectando. Y por más que yo haya trabajado con gente de 500.000 seguidores, 600.000 seguidores, haya construido bastante confianza con gente muy conocida en el medio. Gente que incluso tenía amistades con cierto miembro de la política. Así, o sea, gente reconocida. Sigue siendo complicado encontrar un cliente bueno. Es muy complicado. Entonces, principalmente el problema más grande es ese, ¿no? Que es el ingreso puede estar este mes, pero de acá a 2 meses puede seguir fallando. Y obviamente eso para mi mamá y para mí es una incertidumbre, cosa que no me gustaba para nada. Claro, o a veces sentir que trabajas mucho y no ganaste lo suficiente. Claro, exacto. Justamente por eso, esas meses que fluctuaba mientras buscaba algún proyecto, mientras se confirmaba, tenía que buscar un trabajo, incluso con el sueldo base, que era trafficker o tal, 1.200 soles o tal. Y obviamente era un ingreso extra, pero no es lo que yo, o sea, yo pagué bastante, me eduqué muchísimo en este medio, pagué muchísimo dinero para educarme y claramente 1.200 soles mes a mes no me sentía cómodo porque yo no había estudiado tanto para eso. Dale, hermano. Y por ejemplo, ¿qué hizo que tú tomes la decisión de decir, no sé, voy a probar con Eric? ¿Por qué tomaste esa decisión? En realidad, como te decía, por azares del destino y un trabajo fijo en el que estuve, conocí la palabra e-commerce. Yo antes de eso pensaba que este negocio era muy difícil. Pensaba que de verdad tenía que depender mucho de la suerte, los márgenes eran un asco, que tenía que estar metido 24/7 en este negocio, depender mucho de la suerte
suerte, ¿no? Yo pensaba en eso. Y aparte que en Perú no había mercado. Era totalmente lo que yo quería a inicios de este año. Luego, como yo trabajé como trafficker en uno de estos, ahí vi verdaderamente cómo podía mover ese negocio. Y eso que yo trabajaba en otros países. Dije, wow, esto me gusta. No es complicado. Yo ya me sé cosas, cómo puede funcionar este negocio. Me faltan cosas que tengo que aprender. Obviamente, no pienso lanzarme al agua sin aprender o sin saber algo de este negocio. Eso es suicidio. Dije, ok. Y desde ahí empecé a trabajar, a maquinar. Y de ahí la palabra e-commerce aparecía hasta en mis sueños y pesadillas. No salía. Estuve todo el rato en lo mismo, todo el rato en lo mismo. Y ahí fue donde conocí, donde con un amigo estábamos buscando algún buen mentor de acá. Y fue donde saliste tú. Y se adaptaba mucho a mi perfil, ¿no? 21 años, había empezado. En menos de un año había construido cierto patrimonio. Había tenido el caso de éxito más joven de Joseph y tal. Y dije, ok, vinculo con él. Siento cierta conexión con el hecho de la edad. Me puede entender. Veo que tiene un programa. Y fue donde te escribí y ya. El resto es historia. Brutal, dale hermano. O sea, básicamente tomaste la decisión de hacer e-commerce porque estuviste de trafficker y veías que se ganaba bastante dinero, muy buen dinero. Claro, yo por más que no trabajaba aquí en Perú, trabajaba en otros lados, que también tiene sus pros y sus contras. Sí, sí, tal Y cual. miré y dije, ok, Viste la el que lo está oportunidad. haciendo, claro, tiene nuestra edad, incluso es menor que yo. Y dije, ok, no creo que sea tan complicado, o sea, no creo que él sepa mucho más que yo, o sea, tengo que aprender nada más. Y fue donde, te juro, estuve mes y mes trabajando, ahorrando lo suficiente como para pagar una buena mentoría, que para mí es el vehículo necesario que tú tienes que tener, fuera de bromas, de cualquier educación, universidad, curso, lo que sea, no hay mejor vehículo o mejor acelerador o mejor potenciador que una Claro. mentoría buena. No hay, o sea, no existe realmente. Es totalmente cierto, hermano, todo lo que dices. O sea, eso a ti te ahorra bastante tiempo y dinero, básicamente. Claro. Ok. Y antes de empezar, hermano, ¿cuáles eran tus principales dudas antes de iniciar ya? En realidad no tenía casi ninguna duda. Tenía el mapa acá, o sea, lo tenía todo mapeado y dije, o hago esto o muero. O sea, esto es real. O sea, yo lo miré, o sea, lo miré con mis propios ojos la facturación y dije, esto se puede replicar. Difícil no es. O sea, está acá. Y estuve hablando con amigos, con señores y les decía, tengo algo en la cabeza y no se me va. Es e-commerce. Simplemente tienes que buscar un producto, testearlo, ver que tus márgenes son buenos, hacer la logística. Yo tengo el conocido de que hace páginas web. Lo tengo todo, lo tengo todo. Solo me falta. Mi mayor duda en Ejecutar. ese momento era logística. Claro, era Era como que el paso a paso, más que todo. claro, una ruta, ¿no? Una hoja de ruta clara. No sabía nada de lo de que es Fénix, no sabía para nada cómo funciona eso, no sabía cómo se hacía contraentrega, no sabía cómo se hacía provincia, no sabía nada de esa parte, logística, números, no sabía absolutamente nada. Era lo que me faltaba. Una vez que entré acá, yo te pregunté eso, ¿no? Necesito esto, me lo respondiste y me puse a actuar y a los 15 días yo ya tenía mi primera venta, Claro, o porque lo sea, hice volando. eso es lo que más me gustó de ti, que siempre tenías muchas preguntas, bastantes preguntas. Entonces, eso también ayuda a que tú tengas claridad al momento de ejecutar cualquier cosa. Entonces, brutal por esa parte, hermano. Ahora, ¿qué fue lo que más te sorprendió en el proceso? Lo que más me sorprendió, y eso no es broma, inclusive seguramente lo sabes tú, fue la rapidez. Yo lo tenía en la mente, yo sabía que iba a ser real, o sea, en ningún momento lo dudé. Día uno empecé a trabajar como un loco y a los 15 días mi primera venta y en 10 días se hizo alrededor de unos 10.000 soles, 12.000, 13.000, realmente no me acuerdo, pero recuperar la inversión fue tan rápido que era lo que yo siempre dudaba y mi socio en algún momento que podría haber ingresado también tenía la misma duda, que ese negocio es lento, que ese negocio se maneja de forma lenta, que si tú inviertes X cantidad, te vas a recuperar el 50% de acá al siguiente mes. Y eso es falsísimo. Eso fue lo que me sorprendió. La rapidez en la que se hizo porque entramos y dijimos como llamado, ok, tenemos 30 unidades. Estaría interesante venderlas en todo un mes. Estaría bastante bueno. Y cuando lo vendimos en una semana, no miento, eso claro, esos son alrededor de unos 20.000 soles que hicimos en una semana, 20.000, 22.000 soles, que lo volamos en una semana. Dijimos miércoles y nos reíamos. Decíamos, o sea, eso lo pensábamos vender en un mes y luego Es vendimos una una locura. semana. Es una locura Claro, cómo tu cuenta empieza a levantarse y tener más de 15.000, 20.000 soles en la cuenta. Es una locura y en 10 días, 2 semanas, ¿me entiendes? O sea, claro, gente que trabaja para ganar eso tal vez en un año o en 6 meses. Entonces es una locura. claro.
este negocio te da bastante caja muy rápido. Y obviamente eso tiene que ver mucho la acción que tú pusiste, porque tú me dices, o sea, yo primero quería recuperar la inversión en qué, en la mentoría, ¿verdad? Y tal vez vender esas 300 unidades en un mes. Hay mucha gente que tiene esa mentalidad y primero se pone la meta de, ok, yo creo que recupero la inversión de aquí a 3 meses. No, tú le pusiste acción masiva, ok, voy a recuperar la inversión lo más rápido, ya, validaste el producto, 300 unidades, como que en su momento te dijiste ya, vamos a ver si lo botamos en un mes, pero viste que volvió en una semana, entonces ahí también tiene que ver el chip con el cual la persona ingresa. Tú la rompiste porque entraste con una convicción de que, ok, voy a hacer que esto funcione, necesito hacerlo y por eso se dieran las cosas, pero hay otra gente que entra con miedo, con incertidumbre y como que se demora bastante en hacer las cosas, no acciona tan rápido como lo hiciste tú. Entonces eso también a ti te jugó mucho a favor. Claro, como dije, yo ya tenía incluso a un conocido de mucha confianza que te sabe hacer páginas web, ¿no? Entonces simplemente le dije, ok, queremos hacer esas cinco de acá, métete unas buenas páginas, potenciamos bueno, mi producto. Cuidado, no Y lo digas. salió, y salió. Métele un corte, ya, bro. No, no se escuchó, pero estás en el Ya, nicho. bueno. Igual coméntale a la gente ahí en qué nicho estás. Claro, en el nicho complicado que es bajar de peso, y ese es un complicadísimo, ¿no? Sí, sí. Realmente es uno de los Dale. hechos más complicados. Gente piensa que eso se puede hacer dinero haciendo juguetes y tal, pero no, ese es un negociazo. Pero sí, en realidad al tener estos contactos, esta facilidad fue donde todo se juntó para que sea rapidísimo, ¿no? Para que se haga en la fecha en la que se hizo. Por ejemplo, eso, yo en mi cabeza tenía que, si no se lograba para fin de año, yo tenía que mudarme a otro lugar, a provincia, para amortiguar gastos y tal, y seguramente tener que trabajar, obviamente, por un sueldo base otra vez. Entonces, era esto o morir. No había solución, no había salida. Eso era como que puta, Entonces, en el peor de los casos. claro, o sea, si no funcionaba, moría. O sea, realmente, o sea, sin hacer esto, haciendo esto y me iba mal, moría. Para mí eso era un motor y dije, jamás va a pasar eso, jamás. Y fue donde le metí mucha acción y a la semana que hicimos, pagamos una deuda gigante con el banco, que era una soga, y lo pagamos cash. Fuimos al banco con mi mamá y dijimos, ¿cuánto es la deuda? Y yo dije, wow, es alta. Si no hacía esto, moríamos. Se puede decir la deuda? Era de 8.000 soles. Y la pagaron con el e-commerce. Claro, y era una deuda que se tenía que pagar ese mes, porque si no se tenía que fraccionar y etcétera cosas, o sea, se tenía que pagar ese mes. Y, Uf. no, y si no se consigue una semana, eso iba a doler. Realmente cuando vimos mi mamá, o si ella tampoco estaba enterada de cuánto era porque tenía miedo de verlo, llegamos al banco y dijimos, ¿cuánto es? Esto es. Y nos reímos, dijimos, si no hacíamos esto, no sé cómo hubiéramos hecho, no Qué sabíamos. locura. Mira, yo no Y sabía eso. llegamos, Qué locura. pa, cash, pagado. Y yo obviamente lo pagué yo, pagado, y fue un alivio para los dos, porque dijimos, ya estamos, somos hombres libres, ya no hay cadenas, ya no tenemos deudas con el banco. O sea, ya tenemos un camino de ahora en adelante para hacerlo bonito. Brutal. Eso también va para la gente que a veces piensa, pucha, tengo una deuda. Jamás me atrevería a hacer un negocio estando endeudado. En cambio, tú lo viste como una oportunidad. Ok, voy a hacer este negocio y esto lo voy a usar para pagar esa deuda. Entonces, Claro. Ahí qué lo único que le brutal. diría a quien ve este video es que no tenga miedo, porque si tienes ese miedo, ya sea, o sea, porque ese negocio se requiere capital, eso no es broma, se requiere cierto capital porque tienes que testear, tienes que validar, tienes que gastar en publicidad, eso es verdad. Pero si el miedo está limitándote en tu gasto diario, si tu límite te da miedo a gastar en publicidad, te vas a estar frenando tú solo, tú solo. Ese negocio, te lo digo verdad, es fácil, no es difícil. Yo cuando lo tenía mapeado dije, esto es muy sencillo, el camino es lineal, no hay tantos baches por ahí, con un buen contacto y tal, o sea, a nivel de diseñador gráfico, que te sepa hacer una buena página. Listo, tienes el camino solucionado, no es tan difícil. O sea, fuera de bromas, el e-commerce no es difícil, para nada es difícil. O sea, no tanto ni contactos, porque por ejemplo, nosotros enseñamos a hacer páginas, pero tú en ese caso ya contabas ahí con contactos y listo, pudiste tal vez acelerar ese proceso. Pero por ejemplo, yo en ese Claro, momento es como que yo hice todo, yo en ese momento empecé haciendo todo, yo hice la página, edité las imágenes, hice los videos, yo programaba las campañas, yo subía pedidos, yo confirmaba. Entonces, cada uno tiene un distinto proceso de acuerdo a los recursos que uno cuenta, ¿no? Pero sí es muy cierto, si quieren hacer e-commerce en serio, e-commerce grande, tienes que tener capital. No mucho, se puede empezar con poco, pero una pequeña caja chica para no estar desesperado para comprar productos, para tus primeros testeos, ¿vale? Porque a veces hay mucha ya gente que te dice, "Sí, e-commerce facilito, no inviertes en mercadería", que sí hay un modelo así, pero no le dicen la verdad.
Dicen, solo necesitas 30 soles para testeo. No, no es verdad. Requieres validar un producto hasta que te pegue. Pero Claro, yo usando, lo validé en 2 días. claro, usando la metodología que has aplicado tú, buscando buenos productos, que ese producto tenga alta demanda, que tenga muchos creativos, de poder apalancarse de eso, no quemas el dinero. Porque antes de testear, hemos validado la página, las ofertas, buenos videos, para recién lanzar campaña. Y eso ahorra a que no quemes dinero. Eso es verdad, crear la página web la puedes hacer tú. O sea, realmente puede ser un trabajo de una sola persona. Obviamente tienes que meterle muchas horas porque son algunas cositas, pero sencillamente uno lo puede hacer. Aparte ahora con unas buenas herramientas de IA que se te ayudan con las buenas imágenes. Es más, mi diseñador, la mitad de las imágenes las hizo con IA y luego las retoca con Photoshop. Entonces, para que vean que realmente hay un abanico de opciones muy grande para hacer eso. Tal cual. Dale, hermano. Vamos ya finalizando. ¿Qué resultados concretos obtuviste a raíz ya de empezar a ver dinero gracias al e-commerce? Resultados a nivel No general. sé, mira, por ejemplo, ya me comentaste uno de haber podido pagar esa deuda de 8.000 soles. ¿Qué otros resultados? Ya sea materiales, no sé, alivio, quizás tú la otra vez me contaste que ya tienes dinero para ir al gimnasio, que te compraste no sé qué, una silla, no sé. Eso quiero que me cuentes tú qué resultados has Ah, logrado. claro. Como se movió tan rápido, te ayuda en muchas cosas. Uno de ellos es que encontré un equipo al cual le puedo pagar y son gente a la que ya le puedo dar si quiero una oportunidad más para ellos porque ellos estaban desempleados, ellos trabajaban en Telefónica donde tenían que hacer cuotas irrisorias para tener un cierto pago y al menos ya ellos me agradecen. Cuando están ahí, me agradecen porque de verdad les he dado un trabajo y ya funcionamos como una familia. Está buenísimo esa parte. Obviamente en el lado material se ha comprado cosas. El primer compra que yo hice fue esta silla, que es gerencial, que llegamos a Promart, creo que fue donde compré, o no me acuerdo realmente dónde se compró. Vimos, dijimos, ok, esa está, ¿cuánto está esa? Porque yo siempre, no sé por qué, siempre agarro con la vista y resulta ser el más caro de todo. Dije, ya bueno, se paga. Listo, aquí, pagado. ¿Cuánto, cuánto, Obviamente mi cuánto? mamá, claro, está tranquila mi mamá. Ahora mismo está de viaje, se está dando un viaje de 5 días, ya luego regresará. Es la segunda compra, obviamente me pude comprar el celular que en teoría es de excelencia para ese tipo de negocios digitales. Me compré este celular Ah, el tranquilamente. 17. Claro, el Pro Max, ¿no? Se ¿Pero puede cuánto? pagar ¿Y cuánto te costó ese celular? en 5.000, ¿no? Que se paga cash más o menos. ¿Y la silla? La silla estaba en unos 1.000 soles aproximadamente, creo. Niveles. Luego, Estamos eso, igualitos. claro, estamos igual en esa parte. Qué Luego, brutal. obviamente, permite pagar la gigantesca deuda que se hizo. Luego, con mi mamá, con el lado paterno eran más adinerados que en el lado de mi mamá. Con mi papá siempre teníamos un árbol de Navidad, había una Navidad bastante movida, iluminada. Conmigo, con mi mamá siempre fue menos, mucho menos. Nunca tuvimos un árbol. El mayor árbol que tuvimos fue de este tamaño, creo. Una cosa pequeñita y tal. Nunca había adornos, nunca había nada de eso. Ahora ya fuimos la anterior semana a comprar. Gigante. Es un árbol bastante bonito, muy frondoso. Lo hemos decorado bastante bonito. Y ya. O sea, con mi mamá obviamente nos da un ambiente hogareño que nunca habíamos tenido y ahora por fin nuestra Navidad pinta bonita. Pinta que va a estar bien iluminado, los perros van a estar bien disfrazados, mis colors van a estar bastante bien animados. Sí, Entonces, a nivel de es algo eso, muy, muy importante también de que has podido en poco tiempo construir un equipo de trabajo y ya no solo ganar tú, sino también dar empleo, dar un trabajo a alguien y al final también estás alimentando una familia. Entonces eso también es muy chévere, dar trabajo a otra gente. Y sobre todo que ahorita ya no estás, creo yo, preocupado por dinero, ya sabes cómo se hace, ya no estás como en su momento quizás un poco angustiado, desesperado por tener el resultado, sino que ahorita ya siento yo que tienes una tranquilidad económica. Obviamente no se deja de trabajar, pero a como estabas antes creo que has tenido un gran cambio, ¿cierto? claro, a nivel mental, a nivel de lo que se tiene que hacer, a nivel de orden, a nivel de ejecución con el equipo y tal, obviamente hay un cambio, hay una cierta madurez que conlleva esto, eso es verdad. Por ejemplo, este es el árbol que compramos, es un árbol que es gigante, está muy bonito. Locura. Y obviamente se pagó cash, ¿no? Para mí siempre eso fue. El dinero no es que sea una cosa que se tiene que acumular, no es una cosa que sea cierta mágica. Para mí el dinero, lo que te permite hacer el dinero es crear recuerdos, crear momentos, crear una cierta tranquilidad a nivel mental, a nivel familiar. Es un activo que te puede permitir tener ciertos momentos. Llevarle a tu mamá al cine, permitirte comprar un árbol que decora la casa porque nunca has tuvido uno, en mi caso, ¿no? Obviamente darte ciertos lujitos, ciertos caprichos. Tengo una cadenita de plata que siempre quise una y me pude comprar una sin malgastar la plata porque siempre hay que tener conciencia en el negocio, obviamente. Comprarte un celular y muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, mi mamá ahora mismo tiene otro iPhone que no se compró, era mi anterior mío. Ya tenemos los dos un
como el celular. Tenemos un celular que era el anterior, que ya está destinada para la empresa, ¿no? Este celular está 100% para la empresa. Mi mamá Brutal. está de viaje, no tenemos presiones económicas. Solamente hay que tener un orden financiero, obviamente, de lo que te puedas permitir sin quemar todo lo que te ha entrado de dinero, porque se podría tener mucho más, pero seguir trabajando. Brutal, hermano. O sea, creo yo que lo más satisfactorio para uno como hijo es apoyar económicamente y ser proveedor de la familia. Tal vez en su momento, poco a poco, pero nos hace sentir muy bien, ¿cierto? Claro, o sea, llevar a tu mamá a comer a un buen restaurante, que pueda vestirse bien ahora mismo, que esté tranquila, que tenga una paz mental ella, realmente te transmite una tranquilidad que al final va a llegar a tu propio negocio. O sea, es un ganar-ganar. Tu familia la pasa bien, tu equipo la pasa bien, esa energía llega, tu negocio empieza a crecer más. Está bastante bonito realmente. Es un negocio que abre muchas posibilidades económicas y de otro tipo. Dale, dale, hermano. Brutal. Ya, y por último, para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está dudando en empezar? Primero, realmente, que se informe un poco, que no vaya a la deriva, que se informe un poco, que entienda un mínimo de cómo va el negocio, que tenga ciertas habilidades pequeñas, necesarias, ¿no? Que logre un poco de templanza, pero que de verdad se eduque. Invierta en su educación, invierta en una buena mentoría, esta por ejemplo, que invierta, porque si él o ella decide tomar la decisión de hacerlo por cuenta propia, viéndose videos de YouTube y más nada, y que cometa los errores que tengo que cometer, eso para mí es un suicidio. Te puede salir bien, sucede, hay casos, pero es uno de cada 1000. Los otros 999 la pasaron muy mal. La siguen pasando muy mal. Como dije anteriormente, para mí la mentoría es un vehículo que te permite aprender rápido, moverte rápido y sacar resultados rápidos. Para mí la mentoría es eso, es un potenciador, ¿no? Obviamente tienes que educarte por cuenta propia. La mentoría no es magia, no es que pagas y devuelves y resuelves tus problemas. No, hay que chambear, o sea, hay que trabajar. La mentoría no es te pago y me arreglas la vida. No, es te pago, me guías, qué tengo que hacer y tú lo trabajas. Te pones a hacer la página, te pones a trabajar, te pones a hacer llamadas, que yo y mi mamá estuvimos llamando toda una semana sin parar. Te pones a buscar buenos videos, te toca aprender todo. Y cuando aprendas todo, ya lo puedes delegar, porque ya sabes cómo delegarlo y ya sabes qué resultados esperar. Brutal. Entonces, eso es lo que le diría, que aprendan, que inviertan en educación, muy importante. Y educación no tradicional, educación de verdad, De una. Y que le pongan sobre todo mucho trabajo. O sea, porque que esto le no, metan no es, mucho no es trabajo. dinero fácil. No es dinero fácil. Si no, todos lo harían. Hermano, igual, ¿puedes mostrar tu Shopify? ¿Cuánto vas facturando desde que iniciaste hasta el día de hoy? Claro, justo está a nivel mensual, un poco más de mensual. A ver, vamos a ponerle acá en los últimos 90 días, por ejemplo. Que en realidad en Cientos, 90. claro, 156.000 soles, dice acá. Más de ciento O cincuenta sea, mil soles. claro, ahí sale, no sé si se logra ver, pero ahí se ve A ver, 156.000. brutal. 156.000 soles facturados. Y claro, y se puede ver, aquí el pico sale el 10 de noviembre, o sea, ahí se puede ver, ¿no? O sea, no es ni siquiera 10 de noviembre, es 15 de noviembre, que fue el primer día que se vendió, desde ahí empieza el pico, y para que se vea, ¿no? Que fue en Locura. un mes, justo. Locura, hermano. Dale, bro. Ahí, seguramente la gente se va a inspirar con esto. Es una locura, la verdad, cómo estás creciendo. Y nada, seguramente vamos a volver a grabar cuando estés en un siguiente nivel. Y ya sabes, este diciembre tienes que acabar en más de 100K de facturación. Sí o sí. Así Claro, que igual para los nuevos, para que vean de que mi resultado fue rápido, es verdad, pero que tengo que seguir trabajando. O sea, yo no he parado. Yo tengo que seguir mejorando. Sigo cometiendo pequeños errores, inclusive ahora, cosas que si se arreglan va mucho mejor. Entonces, para que vean de que inclusive yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando cosas, implementando cosas, solucionando cosas. O sea, esto no para, pero la tranquilidad que te va a dar esto, no hay comparación alguna. Eso es verdad. tal cual. Dale, hermano. Muchísimas gracias ahí. Y nada, nos vemos la próxima.